Hola a todos, hoy es 18 de octubre y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de hoy tenemos muchísimas actualizaciones muy interesantes y al final tenemos las preguntas. Tuve varios problemas para visualizar este mapa. Este mapa se tiene que ver única y exclusivamente con una suscripción. Al menos para ver los videos solo se puede hacer con la suscripción. No quiero pensar que esta persona me ha bloqueado, que el dueño de este mapa me ha bloqueado, pero tuve que entrar con un correo completamente distinto, pagar una nueva suscripción para poder hacerlo. Esperemos que haya sido un error y que esta persona no me haya bloqueado. Vamos a empezar con la dirección de Kursk. Lo más importante es que se ha geolocalizado un movimiento del ejército ruso, efectivamente, como ya lo comentaban las fuentes prorrusas de Divan-Stab, una actualización que teníamos hace algún tiempo, donde el ejército ruso se había movido pasando toda Nova Ivanovka, llegando hasta Viktorovka. Para el día de hoy tenemos las imágenes publicadas por las fuentes pro-ucranianas, donde se vería un gran movimiento de vehículos rusos que están avanzando por toda esta área, mientras que los ucranianos están tratando de detener este movimiento con los ataques de drones. Varios vehículos, tanto de transporte de infantería como tanques del ejército ruso, fueron descubiertos en este lugar por los drones ucranianos. Empezaron a atacar estos movimientos, pero como se entiende, los rusos pudieron avanzar y tomar posiciones en las líneas de árboles y en los campos que están en esta zona. Este movimiento es muy importante porque confirma que efectivamente el ejército ruso se ha movido en este lugar, se ha cambiado completamente la configuración del mapa. Ya Nova Ivanovska está en el completo control del ejército ruso debido a este movimiento, y muy probablemente en estos momentos se estén dando los combates por Viktorovka, o el ejército ruso ya ha capturado esta zona como lo teníamos desde hace aproximadamente 3 días. El ejército ruso, por su parte, ha destruido un puente muy importante que es un paso entre Viktorovka y Mala Lognia, que es esta villa. Probablemente ellos van a tratar primero de establecerse en profundidad en Viktorovka. Para eso necesitan cortar las vías de comunicación que tienen los ucranianos, para que los ucranianos no puedan moverse con sus tropas y con sus vehículos hacia Viktorovka a contraatacar a los rusos. Mientras ellos realizan este asentamiento, mientras ellos se establecen en profundidad, acomodan sus posiciones en Viktorovka, muy probablemente esta es la razón por la cual el ejército ruso ha destruido este puente. Tenemos justamente las imágenes con los misiles. Ha sido destruido este paso en un río que está entre Viktorovka y Mala Lognia. Es este río, el río con el mismo nombre de la villa, Mala Lognia. Estas son las actualizaciones más importantes en esta región. También tenemos confirmaciones de la captura del ejército ruso de estas zonas hacia el norte de Tostiluk, parte de la geolocalización que teníamos ayer, parte de los movimientos que veíamos ayer. El ejército ruso también ha estado transitando con una gran cantidad de vehículos en esta zona. Esto confirma que el ejército ruso se ha movido por este lugar. Tanto los resultados de los combates anteriores como los nuevos vehículos del ejército ruso están pasando por este lugar, confirmando que han capturado posiciones mucho más cerca de Tolstiluk en toda esta región. Tanto Tolstiluk como estas posiciones han sido capturadas por el ejército ruso. También tenemos ataques de artillería del ejército ucraniano tratando de detener los movimientos del ejército ruso. En este caso, algunos vehículos probablemente ya abandonados o al menos estacionados en este lugar están siendo atacados por los sistemas de artillería del ejército ucraniano en este punto, destruyendo y confirmando el control del ejército ruso en esta región. Se confirma entonces que el ejército ruso está avanzando en este punto. Todavía no tenemos ninguna información sobre Stara Zarochina, pero hay que recordar que estas dos actualizaciones, tanto el movimiento del ejército ruso hacia Viktorovka como el movimiento hacia Stara Zarochina, fueron realizados el mismo día por la misma fuente. Para el día de hoy tenemos una confirmación de esta información, lo que podría indicarnos que efectivamente este movimiento en Stara Zarochina es real. Así que el ejército ruso está presionando las posiciones ucranianas que están, podríamos decir, ya encerradas en esta gran región, muy cerca de la villa de Pagrev, que tal vez sea la posición más importante en estos momentos del ejército ucraniano. Si nos movemos un poco más hacia el sur, hay actualizaciones muy importantes que están llegando desde la cercanía de Borky, porque el ejército ruso, las fuentes prorrusas reportan la completa captura de Pliejava. En este caso tenemos a mapeadores prorrusos,
como Divanigenshtab o como este mapeador que estamos viendo. El ejército ruso habría capturado completamente toda esta región. Todavía no hay imágenes. Es muy probable, recordemos hace cuánto tiempo ya estamos hablando de la ofensiva del ejército ruso en esta región, que los rusos habían cortado a los ucranianos en dos partes importantes. Hacia el norte, en el flanco norte, los rusos habrían alcanzado el río Psiol, y hacia el sur, según esta misma información, los rusos habrían alcanzado también el río. De esta forma, encerrar a los ucranianos entre las posiciones rusas que los rodean tanto desde el norte, este y sur, y el río, que sería una barrera geográfica para el ejército ucraniano. Para el día de hoy se recibe entonces la información que ha sido completamente capturada Pliejava, y estamos esperando por las confirmaciones y por las geolocalizaciones. Si nos movemos un poco más en la profundidad del territorio de Sumy, de la región de Sumy, podemos ver al ejército ruso atacando nuevamente con misiles, probablemente Iskander, lo que serían almacenamientos de munición del ejército ucraniano en esta zona. Vemos la llegada de los misiles muy rápido, podemos ver las explosiones donde el ejército ruso habría descubierto justamente las zonas de almacenamiento de municiones ucranianas. Tenemos también algunos reportes de que el ejército ruso ha estado atacando la ciudad de Sumy con drones probablemente. Casi que todas las noches realmente el ejército ruso ataca con drones todo el territorio ucraniano. En este video vamos a ver el trabajo de los sistemas antiaéreos ucranianos. Tratan de derribar los vehículos. Evidentemente es un video simplemente demostrativo de lo que sería el trabajo de los sistemas antiaéreos, pero sin ningún tipo de resultado. Nos movemos un poco más hacia el sur, no tenemos actualizaciones relevantes en Kharkov, y ahora vamos directamente hacia el área de el norte de Kupiansk, porque tenemos para el día de hoy mucha información muy importante. El ejército ruso habría llegado ya hacia los primeros edificios de Kruglyakivka. Tenemos geolocalizaciones, ataques de drones ucranianos, tanto sobre movimientos como vehículos del ejército ruso que estarían completamente abandonados. Esto, como se entiende, es un T-72 que los ucranianos con los drones van a tratar de destruir. Evidentemente está abandonado este vehículo, y finalmente, después de varios intentos y ataques de drones, el vehículo es incinerado y completamente destruido, podríamos decir. Un poco más adelante tenemos más ataques del ejército ucraniano sobre las posiciones rusas. Algunas de estas ubicaciones han sido geolocalizadas, y esto permitió darle el control al ejército ruso en esta zona. Recordemos que llevamos bastantes días ya con el reporte de que el ejército ruso ha entrado hacia Kalesnikovka, ha entrado también hacia Kruglyakivka, y para el día de hoy tenemos las primeras imágenes. Y tener estas imágenes, tener estas geolocalizaciones, no significa que este es el movimiento más actual, que este es el punto más actual de ubicación del ejército ruso. Recordemos que las geolocalizaciones llegan con cierto tiempo de retraso, así que muy probablemente el área de control del ejército ruso efectivo sería mucho más amplia, como lo han reportado algunas de las fuentes prorrusas. También tenemos esta misma actualización de parte de las fuentes independientes. Estamos hablando de Zuriat Maps. Fundamental este movimiento para el día de hoy. También tenemos una actualización importante, porque los rusos habrían cerrado una especie de caldero secundario generado por sus movimientos hacia Peshana, y también parte de sus posiciones al sur de Viristova. Aproximadamente de esta forma sería el encerramiento del ejército ruso, reportado por fuentes prorrusas. Ellos habrían encerrado en este punto a algunas fuerzas de la brigada número 77 aerotransportada ucraniana. Y según esta misma información, los responsables de este ataque, los responsables de este encerramiento, sería el primer grupo tanquista del ejército ruso. Nos vamos un poco más hacia el sur. Tenemos también actualizaciones importantes desde Torskaya, donde el ejército ruso sigue asaltando, y según se entiende, los ucranianos han enviado más refuerzos hacia este lugar para tratar de impedir la captura del ejército ruso en esta zona. Según estas mismas fuentes, en estos momentos se están dando fuertes combates por este lugar. El ejército ruso trata de capturar y llegar hasta la ribera del río Zhirivets, que es lo que ha estado pasando. Si nos vamos de aquí hacia el norte, si nos vamos hacia Nevskaya, si nos vamos incluso más hacia Makiyevka, en toda esta región el ejército ruso ha estado acercando sus tropas hacia la ribera derecha del río Zhirivets,
y los ucranianos han tenido que cruzar hasta el otro lado. También tenemos actualizaciones importantes porque muy probablemente los rusos van a realizar efectivamente el mismo movimiento que hemos estado viendo, pero ahora hacia Terni. Tenemos algunos ataques de la aviación rusa sobre las posiciones ucranianas. Varias bombas FAB estarían cayendo sobre las posiciones ucranianas, preparando este terreno tal vez para un asalto terrestre, y estas son justamente las imágenes que estamos viendo en estos momentos. Nos vamos un poco más hacia el sur. Estamos hablando ahora de la región de Siversk. No han habido cambios después de la última actualización, donde el ejército ruso ha tomado el punto más alto de toda esta región, que incluso enfrenta a las posiciones ucranianas en Siversk. Muy probablemente, si el ejército ruso logra mantenerse en el tiempo en este punto, si logra generar posiciones defensivas a largo plazo en este lugar, tomar esta zona como punto de partida para las siguientes ofensivas hacia las regiones que están más abajo de esta colina, vamos a ver una expansión en los flancos, lo que es muy importante para mantener este saliente, y el ejército ruso de esta forma asegura el inicio de su operación ofensiva hacia Siversk. Todavía hay bastante trabajo que hacer. El ejército ruso va a necesitar capturar mínimamente toda esta zona, unir la dirección de Vimka con la dirección de Vernikamianska, que es bastante probable, así que esto es lo que le espera a los siguientes meses de guerra en esta región. Estamos hablando de Siversk. Vamos ahora directamente hacia Chazov Yar, donde tenemos más actualizaciones, porque los rusos habrían seguido expandiendo su control en el saliente que ellos ya han generado al otro lado del canal Siversky Donetsk-Donbass, en las posiciones altas que se ubican hacia el sur de Chazov Yar. Tenemos también algunas geolocalizaciones que llegaron para la hora de la mañana, confirmando la presencia del ejército ruso en este punto. De estas imágenes que veíamos ayer, están siendo geolocalizadas también para el día de hoy. Alguna de estas imágenes, alguna de estas escenas permitió evidenciar el movimiento de vehículos rusos hacia adelante, ya dentro de la zona central de Chazov Yar. Los rusos necesitan simultáneamente, mientras se realizan los movimientos en los flancos, continuar la presión central para que el ejército ucraniano no libere las tropas que tiene al frente en la parte central de Chazov Yar para defender otras zonas. Así que siempre que vamos a ver una presión en los flancos, al mismo tiempo el ejército ruso necesita presionar en la parte central de las direcciones para evitar justamente este tipo de movimientos. Tenemos también una gran cantidad de ataques con bombas FAB en la parte central de las posiciones ucranianas, que serían los puntos temporales de concentración del ejército ucraniano, que después sirven para mandar a las tropas hacia el frente. En todas estas regiones, en estas partes medias, podríamos decir, el ejército ucraniano debe tener almacenamientos de municiones, puntos de concentración, centros de mando muy importantes, y estos serían justamente los objetivos del ejército ruso con todos estos bombardeos que tenemos en esta región de Chazov Yar para el día de hoy. Nos movemos ahora hacia la región de Taretsk y Novgorovka. Para el día de hoy no hay cambios importantes en esta zona. Tenemos alguna pequeña corrección en el mapa según geolocalizaciones y un video que aún no ha sido publicado. Se tienen estas imágenes y los expertos militares y los servicios también de geolocalización han confirmado la presencia del ejército ruso en esta zona. Muy probablemente estas imágenes que estamos viendo serían ataques de la artillería o ataques de drones ucranianos sobre posiciones que estarían controladas por el ejército ruso, y esto permitió justamente la actualización. Vemos que es exactamente este edificio. El ejército ruso sigue extendiendo las zonas de control que incluso en los reportes anteriores ya teníamos. Toda esta área que vemos en la zona gris ya ha sido reclamada como el control del ejército ruso. Nos vamos ahora hacia Pakrovsk. Hay actualizaciones muy importantes en esta zona. Empezando desde el norte hacia el sur, el ejército ruso ha incrementado su área de control desde Novgorodovka hacia el oeste, y en esto tenemos geolocalizaciones de los ataques de drones ucranianos en contra del ejército ruso. Vemos un soldado ruso en este punto y los drones ucranianos lo están atacando. También algunos vehículos y posiciones que estarían a lo largo de esta carretera, imágenes que no vamos a ver. Todos estos videos los podemos encontrar en nuestro canal de Telegram. El link para entrar al canal de Telegram está en la descripción del video.
Varios de estos ataques con drones del ejército ucraniano estarían confirmando la presencia de los soldados rusos, de las tropas rusas en esta zona, y es por eso que se ha actualizado el mapa. Si nos movemos hacia el sur, tenemos la noticia más importante, una de las noticias más importantes para el día de hoy, es que finalmente se ha cambiado el mapa, más fuentes, algunas neutrales, podríamos decir, están confirmando el avance del ejército ruso, cortando la vía que desde el sur llega y reabastece a Selidava. En estas actualizaciones que nos traen también los mapeadores de Suriat Maps, el ejército ruso incluso ha ampliado su zona de control, su zona de influencia aproximadamente de esta forma. Algunos mapeadores, algunos expertos militares también afirman que aparte de este control físico, esto es lo que sería el control físico, tanto las zonas grises como esta zona que acabo de añadir en el mapa, los rusos tendrían una zona de influencia a lo largo de las vías del tren aproximadamente de esta forma. De esto se está hablando, esta es una actualización muy importante porque si llega a ser cierto este movimiento del ejército ruso, ya entonces las tropas rusas habrían cortado no solo la vía que desde el sur conduce hacia Selidava, sino la vía central, podríamos decir que desde Vishnyova llevaba hacia Selidava, y esto es casi que el 60% del reabastecimiento que los ucranianos transportaban por este lugar, que ya no va a poder ser. Al mismo tiempo, siguiendo la misma regla para que los ucranianos no reubiquen sus tropas dentro de la villa para defender los flancos, los rusos están también intensificando la presión sobre Selidava, y nuevamente tenemos imágenes que no habíamos visto desde el momento en el que los rusos llegaron a este punto, y son las bombas FAB, ataques con bombas FAB sobre las posiciones del ejército ucraniano. Esto sería la zona de los garajes que hay en muchas ciudades, tanto de Ucrania como de Rusia. Fuertes explosiones que estarían destruyendo estos edificios que claramente no son muy bien fortificados. En este lugar fueron reportadas estas 2 o 3 bombas FAB que podíamos ver en el video. Los rusos se entiende que han estado presionando en todas estas zonas, como hemos visto las últimas geolocalizaciones muy cerca del Terricón y Minakarachenka. A los rusos simplemente les falta en estos momentos, entre comillas, simplemente moverse por la vía M30 y poder capturar esta intersección. Es un movimiento muy difícil porque, como podemos ver, los campos son bastante extensos en este lugar y el movimiento de vehículos se dificulta demasiado en lugares tan abiertos. Los ucranianos con mucha facilidad podrían detener este movimiento, podrían destruir a los vehículos y a las tropas que se estén transportando en este punto. Va a costar mucho poder llegar hacia esta intersección, a menos que el ejército ruso sea muy exitoso desde la parte sur y pueda cortar, incluso también con este mismo movimiento, la misma vía que viene desde Pakrovsk, es decir, desde el norte, aquí está Pakrovsk, hacia Selidava. Estas son posibilidades, son simplemente suposiciones. Claramente el objetivo del ejército ruso era moverse simultáneamente en ambos flancos, tanto hacia el norte como hacia el sur. Por ahora en el norte podríamos decir está medianamente estancado, o al menos con la información que se tiene para el día de hoy no ha habido movimientos desde hace aproximadamente 2 semanas, tal vez una semana y media. En cambio, en el sur hemos tenido movimientos del ejército ruso y esto ha sido facilitado por las vías del tren. En esta zona tenemos unas vías del tren, es mucho más fácil cubrirse en este lugar para el ejército ruso, tanto para los vehículos como para las unidades de infantería. Nos vamos un poco más hacia el sur. En Sukurina se vuelve a reajustar el mapa. Tenemos reportes de las fuentes pro-ucranianas de Deep State que confirman que el ejército ruso se había movido en este lugar. Podríamos decir, como algunos mapeadores prorrusos ya lo afirman, toda esta zona realmente ya está en el control del ejército ruso. No tenemos imágenes. En estos momentos no es tan importante la publicación de imágenes que confirmen evidentemente esta zona. Si los ucranianos están aquí, no tienen ningún tipo de posibilidad, no tienen ningún tipo de importancia estratégica de esta captura. Es por eso que no hemos visto muchas actualizaciones de este punto. Lo importante de esta región está hacia el sur. Lo importante, como ya lo hemos discutido, está entre Nova Selidava y Ismailovka, donde se entiende que los combates o la presencia del ejército ruso ya estaría por esta zona. Recordemos que para el día de ayer teníamos este reporte de las fuentes pro-ucranianas, incluso de la presencia del ejército ruso en este lugar.
o los rusos han establecido un asentamiento, han tomado posiciones entre Ismailovka y Novoselidovo, o en estos momentos están dando los combates por esta zona. Nos vamos un poco más hacia el sur. Para el día de hoy tenemos también actualizaciones muy importantes de lo que estaría sucediendo directamente al frente de Kurajava. Para el día de ayer teníamos la completa confirmación de que el ejército ruso había capturado Maximilianovka, como un reporte de el Ministerio de Defensa. Ya para el día de hoy este video ha sido completamente geolocalizado. Recordemos que lo teníamos ayer y fue precisamente en este edificio. Muy rápido el trabajo de los equipos de geolocalización, confirmando efectivamente que el ejército ruso toma el control de esta zona. Algunas horas después de esta noticia, algunas fuentes reportaron esta ampliación del ejército ruso en los flancos, podríamos decir hacia el sur oeste de Georgievka y de Maximilianovka, y también ya en la hora de la mañana llegaron las geolocalizaciones de los ataques de drones ucranianos. La brigada número 46 aerotransportada del ejército ucraniano estaría atacando un gran convoy también de vehículos blindados del ejército ruso en este punto. A lo largo de la vía N15 hacia el norte, el ejército ruso se estuvo moviendo, y estas son las imágenes que tenemos de este movimiento siendo atacado, detenido en cierta medida por el ejército ucraniano. Muchos vehículos del ejército ruso han sido usados, muchos han sido dañados, muchos han sido destruidos, pero los movimientos, y lo importante es que estos ataques se hicieron en esta misma región, es decir, el ejército ruso claramente va a tratar de moverse la mayor cantidad de territorio posible hasta que encuentre la defensa del enemigo. Y esto es lo que ha sucedido, es decir, que los rusos se han establecido en este punto. Aparte de eso, tenemos la confirmación de las tropas rusas en este lugar, así que va a ser muy fácil para ellos, probablemente incluso capturar hasta esta línea de árboles. Y esto, en el momento en el que el ejército ruso esté en este lugar, vamos a ver una pausa principalmente en esta zona. Para el día de hoy, algunos mapeadores, algunos, entre comillas, analistas militares prorrusos como Military Summary Channel han hablado de una teoría completamente desacertada de que el ejército ruso se iba a mover en esta zona. Si nosotros simplemente vemos el mapa, podemos entender que tanto hacia el sur como hacia el norte de estas posiciones del supuesto movimiento del ejército ruso, del supuesto plan del ejército ruso para empezar el asalto hacia Kurajava, podemos ver que realizar este movimiento para el ejército ruso sería un completo desastre, porque estaría encerrado entre posiciones fortificadas del ejército ucraniano, capturando absolutamente nada, campos, líneas de árboles muy delgadas que no sirven para el ejército ruso para asentarse en este punto. Este movimiento, esta teoría realmente no tiene ninguna razón de ser. El ejército ruso no se va a mover en este punto. Es un completo suicidio hacer este tipo de movimiento. Es completamente desacertado este tipo de análisis. Pensar que el ejército ruso se va a mover directamente entre dos posiciones fortificadas del enemigo es realmente no entender lo que sería la configuración del terreno y la importancia de las posiciones fortificadas. Una vez el ejército ruso alcance las posiciones más cercanas hacia Kurajava, vamos a ver una pausa en esta parte, porque los rusos necesitan desarrollar su movimiento desde Sukurina. Esta zona está mucho más debilitada del ejército ucraniano. Las posiciones, las fortificaciones no son tan fuertes. El ejército ucraniano ya ha tenido muchos reveses en toda esta zona. Es muy probable que este bolsillo realmente no exista en este lugar. Esta zona es muy probable que ya haya sido capturada por el ejército ruso. Este mapa tal vez no nos está mostrando la realidad de la configuración del terreno. En la parte norte hemos visto muchos ataques de los drones por las vías de reabastecimiento que se dirigen hacia Kurajavka y hacia Girnik. Esta es la zona más debilitada. El ejército ruso tiene la ventaja en este lugar de ya haber tomado las posiciones en Sukurina y podría moverse por las vías del tren, que es una práctica habitual, que es lo que hemos visto desde que empezó toda esta ofensiva en Ocheretina. Por las vías del tren fue el movimiento del ejército ruso. Para el día de hoy también seguimos viendo cómo los rusos usan las vías del tren para desarrollar el encerramiento ucraniano en Selidava desde el sur. Todo esto son las vías del tren.
Así que cabría esperar efectivamente que el ejército ruso va a usar justamente estas mismas vías en la dirección desde Sukurina hacia el sur para impactar las posiciones ucranianas que están en Kurajava. Tomar Stary Terny, al menos cortarla solo con control de fuego, va a ser muy importante y va a afectar completamente el futuro de la batalla por Kurajava, que ya estamos a punto de empezar a verla. El ejército ruso claramente ha estado atacando con artillería, es un trabajo que no cesa. La artillería tiene que estar activa 24 horas al día, 7 días a la semana en todas las líneas del frente para ir demoliendo lentamente las defensas del enemigo. Esto es lo que tenemos en un video propagandístico claramente de parte del ejército ruso y sus medios aliados, donde con artillería autopropulsada estarían atacando las posiciones ucranianas. En esta última parte del video podemos ver cómo caen los proyectiles sobre lo que serían las posiciones fortificadas ucranianas que estamos viendo muy claramente en este lugar. Podemos ver toda la cantidad de trincheras, de líneas de trincheras que hay aquí, posiciones de tiro. Va a ser muy difícil este asalto, pero el ejército ruso, si quiere capturar Kurajava, lo va a tener que hacer. Estas son las actualizaciones más importantes de esta zona. Nos movemos un poco más hacia el sur en la región entre Konstantinovka y Katerinovka. Continúan los enfrentamientos, tenemos reportes de los trofeos que ha capturado el ejército ruso en esta zona, vehículos, armamento, algunos Javelin, algunos de los sistemas antitanque del ejército ucraniano y armas también que serían de los aliados ucranianos de la OTAN. Tenemos ataques de drones del ejército ruso hacia el norte. Es muy importante que los rusos capturen Antonovka porque con Antonovka ellos van a poder asegurar completamente toda esta área para que el transporte de los vehículos y el reabastecimiento que viene directamente desde Donetsk sea lo más exitoso posible. Tenemos estos ataques de drones completamente geolocalizados. Podemos ver el lago en este lugar donde los rusos estarían impactando las posiciones ucranianas en Antonovka. En este momento vemos la llegada del dron y la explosión en estas viviendas que serían las posiciones de los soldados ucranianos. Nos vamos un poco más hacia el norte, no tenemos actualizaciones, no hay cambios relevantes de la dirección de Ugledar hacia arriba, hacia el norte, desde Badiana también. Se sabe que el ejército ruso casi que todos los días recibimos imágenes, recibimos geolocalizaciones de los fuertes bombardeos con las bombas de aviación, estamos hablando de las bombas FAB. En este lugar se siguen reportando los ataques intensos del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. También tenemos algunos ataques de drones en las primeras fortificaciones que están muy cerca de Badiana, por donde el ejército ruso tiene que pasar. Es importante que el ejército ruso pueda realizar y pueda tomar estas fortificaciones. Vemos ataques a movimientos y a puntos ya del ejército ucraniano descubiertos por el ejército ruso. Estas son las fortificaciones. Como vemos, no solamente es lo que estaría reportado en el mapa con los polígonos de las líneas negras, sino que el ejército ucraniano claramente trata de profundizar, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos las fortificaciones desde el satélite. Ya ha pasado mucho tiempo y los ucranianos han profundizado más las defensas en este lugar y han creado nuevas líneas que claramente van a dificultar el trabajo y el asalto del ejército ruso en estas zonas. Vemos más ataques sobre esta fortificación, sería la que más próxima está a las posiciones rusas, donde claramente están los soldados ucranianos esperando para detener los avances de los vehículos y de la infantería rusa. Primero se mandan los drones, la artillería, los ataques con la aviación y después claramente vamos a ver los movimientos terrestres. Nos movemos un poco más hacia el oeste, dirigiéndonos muy cerca de Priyutina, hacia el norte de Priyutina. Se siguen confirmando los movimientos del ejército ruso hacia el norte. Recordemos que toda esta zona, tanto Priyutina como Livadnae, ya ha sido reportada en el control del ejército ruso aproximadamente de esta forma, aunque por ahora no se han tenido muchas imágenes y solo para el día de hoy empezamos a recibir geolocalizaciones de los ataques del ejército ucraniano sobre las posiciones y los movimientos del ejército ruso. En este caso tenemos
un movimiento del ejército ruso con sus unidades motorizadas, lo que algunos analistas ya llaman la caballería moderna. Este método ha servido muchísimo al ejército ruso para sorprender las posiciones ucranianas, para atacar muy rápido y capturar las trincheras, y es por eso que lo siguen usando. Los ucranianos han descubierto este movimiento y han empezado a bombardear con munición de racimo. Como podemos ver, se extiende. Es muy característica la imagen de los ataques con munición de racimo, y claramente vamos a ver muchas bajas del ejército ruso en esta zona, pero se confirma que el ejército ruso ya tiene posiciones en este lugar. Se entiende que los rusos se estaban preparando para realizar un asalto. En este momento los descubren los ucranianos y los atacan con las municiones de racimo, lo que probablemente detuvo completamente la operación. Este video se entiende que es de hace aproximadamente 2 días. Nos vamos ahora un poco más hacia la cercanía de Rabotino, donde el ejército ruso sigue atacando esta zona y sobre todo impactando lo que sería el punto principal desde donde salen las tropas ucranianas y desde donde se reabastecen todas las posiciones que ellos tienen en los campos. A lo largo de toda esta región, los ucranianos tienen trincheras, líneas de árboles, posiciones fortificadas, y lo más importante sería deshabilitar completamente el punto desde donde realmente son reabastecidas, y es la villa más cercana, Mala Takmachka. En este caso, el ejército ruso sigue atacando con bombas FAB las posiciones del ejército ucraniano, y esto es justamente lo que estamos viendo en estos momentos. El ejército ruso atacando muy fuertemente con las bombas de aviación las posiciones temporales, las posiciones medias del ejército ucraniano antes de dirigirse hacia el frente. También tenemos claramente ataques de artillería del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Por ahora no hay movimientos importantes en Rabotino. Tenemos algunos ataques reportados del ejército ucraniano. Se entiende que este video sería de hace aproximadamente 3 días, donde los operadores de drones ucranianos estarían atacando algunos movimientos de vehículos en esta zona. Podríamos decir que es la rutina militar, y esto no causaría un impacto mayor sobre los planes y sobre las posiciones del ejército ruso en el terreno y en la línea del frente. Nos vamos ahora hacia la dirección de Gerson. Tenemos más ataques del ejército ruso con drones sobre esta zona, lo que sería completamente la rutina militar normal. Nos vamos ahora un poco más hacia el norte. Tenemos reportes de ataques de drones del ejército ruso en la profundidad del territorio ucraniano. Nuevamente los sistemas de defensa antiaéreos ucranianos estarían tratando de derribar los drones del ejército ruso, y estas imágenes pertenecerían justamente a este tipo de trabajo. Tenemos muchas actualizaciones muy importantes con respecto a Zelensky, porque en las declaraciones que él ha estado dando se ha entendido muy claramente que ellos, de no ser aceptados en la OTAN, empezarían a buscar la forma de conseguir o de crear por su propia cuenta armas nucleares. Esto inmediatamente fue respondido por el Estado ruso a la cabeza de Putin, y él afirmó que Rusia nunca va a permitir por ninguna razón que Ucrania obtenga armas nucleares. Esto es muy importante. Esta noticia y esta insinuación de Zelensky al respecto de las armas nucleares denota claramente su desesperación. La OTAN le ha dado alas, la OTAN le ha dado fuerza, le ha vendido completamente a Ucrania, a los nacionalistas ucranianos, la idea de que ellos son una gran nación y que necesitan pelear en contra de Rusia. Para el día de hoy, en el momento en el que vemos todas estas malas noticias para Ucrania de la situación en el frente, donde ellos están perdiendo constantemente terreno, donde ellos están perdiendo constantemente tropas, vehículos, no vemos un avance real del ejército ucraniano en ninguna dirección del frente, solo se ven retrocesos y pérdidas catastróficas para Ucrania. En estos momentos los ucranianos se desesperan y empiezan a hablar una cantidad de cosas que tienen repercusiones muy importantes dentro de sus enemigos. Están en una guerra y la responsabilidad de las afirmaciones que se dan es muy grande, y los ucranianos lamentablemente han sido manejados directamente por la OTAN y por los Estados Unidos para ser este tipo de personas completamente desbocadas, que era justamente el papel que ellos necesitaban que Ucrania jugara. No podrían obligar a un Estado, no podrían obligar a un ejército a combatir directamente a otros si no tuvieran este tipo de personas justamente al mando.
Ellos le han dado fuerza a todos estos grupos de nacionalistas, a todas estas ideas beligerantes ucranianas, podríamos decir. Zelensky, incluso después de la reacción que teníamos de Putin, donde él afirma tajantemente que por ningún motivo va a dejar que Ucrania consiga ningún tipo de armas nucleares, ahora empieza a retractarse al respecto del tema, dice que fue malentendido, que fueron palabras que muchas otras fuentes están malinterpretando. Esto es realmente muy grave, incluso para todos nosotros, porque estamos involucrados en este mismo conflicto, en este mismo planeta, en estas mismas discusiones donde los estados manejan la vida directamente de los ciudadanos. Ellos deciden a dónde mandan a los ciudadanos a morirse y los obligan, como estamos viendo en el territorio ucraniano, hacen cacerías para mandar a las personas que no quieren absolutamente tener nada que ver, no quieren combatir a los rusos, los capturan, los secuestran, los obligan y los mandan a morirse al campo de batalla. Y esto no es algo de lo que nosotros como población de los distintos países estemos exentos. Los Estados Unidos tienen muchos aliados, por ejemplo, en Latinoamérica, e incluso en otras guerras como la guerra de Corea, fueron usadas personas que no tenían absolutamente nada que ver, entre comillas, para combatir directamente y para morirse en una guerra que no les pertenece en lo más mínimo y que ni siquiera tiene el objetivo de satisfacer alguno de sus intereses. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Se vuelve a complicar la situación, se vuelve a escalar, podríamos decir, al menos en el discurso y en la posibilidad del uso de las armas nucleares por parte evidentemente de una Ucrania que está completamente desesperada y no encuentra salida dentro de sus propios aliados, como lo son la OTAN. Y ahora hemos empezado a tener justamente las fuertes respuestas del Kremlin, las fuertes respuestas de Rusia. En estos momentos Rusia se siente muy confiada de su posición, incluso Putin también afirmó para el día de hoy que ellos están completamente preparados, que Rusia, entre comillas, está completamente preparada para continuar con la guerra, que ellos no tienen ningún problema en lo que está pasando. Las batallas del ejército ruso por los territorios no están en duda, no son ninguna moneda de cambio, son algunas de las afirmaciones de Putin para el día de hoy. Vamos ahora a responder las preguntas que ustedes han dejado en los comentarios desde el día miércoles. La primera pregunta de Úrsula Mar, una camarada que ha aportado muchísimo a el canal. Ella pregunta dónde están los Azov y los otros grupos de nazis. Hay una gran cantidad de brigadas del ejército ucraniano que no tienen ningún problema en denominarse nazis, pero una de las posiciones más importantes de los Azov, de la tercera brigada, de la brigada número 12 de Azov, serían muy cerca de la región de Kupinsk y un poco más hacia el sur, hacia el bosque Kremena. En este lugar han sido reportados tanto la tercera brigada de asalto Azov como la brigada número 12. Lo complicado de esta pregunta es que muy constantemente el ejército ucraniano ha estado moviendo y reubicando distintas brigadas y sobre todo con lo que hemos estado viendo en la línea del frente, por ejemplo en Pakrovsk. Tenemos en este mapa para el día de hoy que la brigada número 12 ha sido removida de esas posiciones en los bosques y ahora está en este punto muy cerca de Taretsk y Novgarovka. Tenemos, por ejemplo, una brigada que es muy famosa, que es la brigada número 47, también con una fuerte ideología neonazi, que estaba en su momento en Ochiretina, hacia el norte de Avdiivka, y en los últimos reportes hemos visto varios videos de ellos marcados con sus símbolos en la región de Kursk. Así que incluso esta información no es lo suficientemente precisa, a veces aparecen en un lugar y en otro, porque los ucranianos necesitan mover sus tropas, reacomodar su ejército en la medida que el ejército ruso también va avanzando con sus ataques y va causando bajas importantes hacia las otras brigadas en el terreno. Así que esta información incluso también puede ser un poco más clasificada, podríamos decir, y solo la podemos tener de la forma más verídica cuando tenemos algunas geolocalizaciones donde se demuestra con los símbolos de todas estas brigadas la presencia de sus operadores de drones, la presencia de sus unidades de tanques, la presencia de también sus unidades de infantería. Carlos Eduardo Jaramillo pregunta si hay posibilidades de que en Transnistria
pudiera ocurrir lo mismo que ocurrió en la región de Kursk. Vamos a dirigirnos hacia Transnistria. Hace poco hubo algunos rumores de que el ejército ucraniano planeaba invadir esta zona, que se entiende es una zona aliada a el Estado ruso, para capturar algunos de los puntos de almacenamiento de las armas soviéticas, de los tanques, de las municiones de artillería y también tal vez incluso algunas aeronaves. Por ahora no hay el más mínimo indicio de que esta información sea real. Tanto para Rusia como para Moldavia en estos momentos sería un tema muy delicado. Ellos no están interesados en perder ese territorio que también ellos reclaman. Desde la disolución de la URSS, este territorio se trató de independizar completamente, lo que para Moldavia no fue algo de agrado, y ocurrió una guerra en este lugar que terminó con un armisticio, pero no con la paz completa. En estos momentos no se reconoce a Transnistria como un estado completamente independiente, aunque de hecho lo es. Tienen elecciones presidenciales, pero se entiende que esta zona, como resultado de estos acuerdos militares que ocurrieron entre Moldavia, Transnistria y Rusia como garante, esta zona está completamente desmilitarizada. Podríamos decir que de facto sí es un estado completamente independiente. Podría ser una de las primeras zonas separatistas, como lo llaman los ucranianos, de los antiguos territorios de la URSS y de la región de la Ucrania soviética. Por ahora, Ucrania no va a pensar, no tiene en estos momentos recursos ni fuerzas para poder ocupar este territorio. Sería una discusión que incluso afectaría a sus propios aliados como Moldavia, que no estarían muy de acuerdo en perder este territorio. Así que no, Ucrania no va a invadir Transnistria. Hasta el final de la guerra, esto no va a pasar. Finalmente, la pregunta de José Antonio, también un camarada que ha aportado muchísimo al canal. La Unión Soviética hizo todo lo que estuvo a su alcance para poder erradicar el nacionalismo ucraniano. Él agrega que principalmente desde los 60 empezó este fenómeno en Ucrania. La situación de la URSS es realmente una historia bastante interesante y bastante compleja, pero podría decir que sí, tienes razón. Lamentablemente se ha idealizado muchísimo lo que ha sido el experimento de la URSS y sobre todo de su degradación, podríamos decir después de la muerte de Stalin o incluso durante su propio periodo. Todos estos conflictos que estamos viendo existen única y exclusivamente porque la URSS se acabó. Y en ese sentido, considero que el estado de la URSS no era realmente tan represivo como lo quisieron hacer entender desde los estados enemigos, desde toda Europa, donde decían que la KGB espiaba completamente a todos los ciudadanos, que no tenían ningún tipo de libertad. Esto realmente no fue así y diría que es todo lo contrario. Y parte de viajar directamente a Rusia fue darse cuenta de lo, entre comillas, despolitizados que están sus ciudadanos. Es como si vivieran en un mundo completamente aparte, y esto también es una crítica hacia mucho de mi público que son prorrusos, y es que Rusia no es realmente la Unión Soviética. El Estado capitalista ruso y el presidente Putin realmente hace parte de los partidos de derecha dentro del Estado ruso, como lo es Rusia Unida, es un partido completamente de derecha. No hace mucho subieron la edad de las pensiones, también hubo revueltas al respecto de eso, pero en general la población rusa, la población de toda la ex Unión Soviética es, desde mi punto de vista, bastante apática a lo que es la política. Esto también explica lo que sería una ya muy vieja complicidad entre la degeneración de lo que en algún momento fue la URSS e Israel incluso. El problema de Israel y de Palestina no es algo nuevo, es algo que empezó hace muchísimo tiempo, directamente después de la guerra, y en esto participaron también los dirigentes de la Unión Soviética e incluso Putin. No hace mucho tiempo estaba dándose la mano directamente en Moscú con Benjamin Netanyahu, invitándolo al desfile de la victoria, estando Netanyahu en el palco. No es nuevo que los israelíes hayan masacrado y hayan eliminado a 41,000 civiles
en las últimas semanas. No es algo nuevo. Ellos ya han estado masacrando a esta población desde hace muchos años e incluso lo más extraño, lo más contradictorio es que Rusia, estando apoyando directamente a Siria en su guerra en contra de todos los países occidentales, del Estado Islámico y también de Israel, no haya atacado directamente ni haya impedido tampoco los ataques que desde Israel bombardean las posiciones del Estado sirio, las posiciones del ejército sirio. Esto es algo que hay que hablar, esto es algo que hay que traer a todas las personas que algunos no lo conocen, porque claramente en Ucrania existe el nazismo, existe toda esta ideología de ultraderecha que se ha tomado una gran cantidad de posiciones del Estado fundamentales. Los neonazis en estos momentos tienen mucha fuerza, incluso algunos hablan de que, dado el caso de que Zelensky quiera negociar con Putin, los neonazis van a hacer un nuevo Maidán y van a tomar completamente el poder, van a destruir nuevamente Ucrania desde adentro, tal vez para establecer uno de sus líderes. Es por eso que sí, evidentemente hay nazismo dentro de Ucrania, pero Rusia tampoco es la redentora de los derechos humanos, la redentora de los intereses de los obreros a nivel mundial. No es así. Esta es la realidad, hay que decirlo. Y muy al respecto de la pregunta que nos trae José Antonio es, efectivamente no era una sociedad militante. Los ciudadanos de la URSS no eran una sociedad militante de su partido y muchas de las personas, según me dicen también, dejaban todo a la decisión de lo que hiciera el partido y realmente no habría tanto control, por así decirlo, como nos están vendiendo la propaganda sobre la sociedad soviética, y esto claramente pudo desarrollar una gran cantidad de grupos nacionalistas que no solo están en Ucrania, que también están en Rusia, que los pude ver en la calle sin que la policía les hiciera absolutamente nada. Muchas gracias a todos por las preguntas, espero que tengan un buen fin de semana, esperemos que no haya ningún tipo de bloqueo por parte de este sistema, por parte de este mapa, que es uno bastante pedagógico, podríamos decir, entre todos los distintos mapeadores que hay. Recuerden que pueden dejar su like en este video, pueden dejar su comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, y hasta luego. Gracias por ver.